Medio Oriente con el ataque que perpetraron ayer fuerzas estadounidenses e israelíes en contra de población en Irán. La escuela que le reportaba desde ayer temprano que fue alcanzada por un misil en este embate en Irán. En esta escuela murieron más de 100 niñas. Bueno, Farid Cajat, profesor de la Universidad Católica del Perú, internacionalista, me siento muy agradecido contigo que nos puedas acompañar esta mañana para hablar del conflicto, de sus orígenes. Se ha dicho que es un asunto interno allá en Irán, cuando todo parece indicar que no, que es un asunto de fuera, que se quiere valer de excusas interiores para intervenir. ¿Cómo estás, Farid? Bien, gracias. Buenos días. El origen de este conflicto sería complicadísimo, Farid, nos llevaría demasiado tiempo, estamos hablando de un conflicto milenario. No, No. porque es un conflicto que empieza con la República Islámica en Irán y esta surge en 1979. Aunque también era una dictadura, el régimen del Shah tenía muy buenas relaciones con Israel y Irán nunca reconoció a Israel, no reconoce su legitimidad o derecho a existir. Pero el problema en realidad surge cuando Irán empieza a convertirse en una posible potencia militar regional que pueda competir en alguna medida con Israel, sobre todo a raíz de su adquisición de un programa nuclear, que no hay evidencia, según la inteligencia norteamericana, de que haya sido usado alguna vez para fines militares, pero ese es el argumento esgrimido tanto por Trump como por Netanyahu para justificar el ataque. Algo muy similar, no igual, pero lo que sucedió en Irak, ¿no? Que a pesar incluso de la determinación del Consejo de Seguridad de la ONU, encabezada en aquel entonces por Adolfo Aguilar Sincer, de que no había elementos para que pudieran intervenir, invadir, aún así lo hicieron, lo siguen haciendo el día de hoy. ¿Qué está pasando en Irán? ¿Por qué parece que hay una permisión a una oligarquía de cometer crímenes de lesa humanidad y no hay quien los detenga y no hay organismo internacional que tenga dientes en este asunto, Farid? Bueno, acá las violaciones al derecho internacional son múltiples. Yo no tengo duda de que el régimen iraní cometió crímenes de lesa humanidad Claro. en la represión de las protestas el año pasado y en ocasiones anteriores, pero Netanyahu también está requisitoriado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y esta guerra ha sido iniciada al margen del derecho internacional, porque solo permite el uso de la fuerza en legítima defensa en caso de ataque armado, cosa que no había ocurrido, o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, lo peor de este escenario es que tanto el derecho internacional como el derecho internacional humanitario han sido ignorados de manera flagrante por todas las partes y no hay consecuencia alguna. No, no la hay, Farid Cajat. En estos momentos lo que estamos viendo como embate por parte de Irán, ¿lo podemos calificar como un contraataque? Bueno, Irán fue atacado sin provocación. En ese sentido, es una respuesta a una agresión, sí. Que una cosa es que sea una dictadura represiva y otra es que no tenga la facultad o el derecho a defenderse en caso de ataque. Pero claro, Estados Unidos e Israel son mucho más poderosos militarmente que Irán. Irán no quiere ganar una guerra, lo que quiere es infligir un costo suficientemente alto como para que Estados Unidos cambie sus cálculos respecto a continuar o no con la guerra. A muy mediano y corto plazo, Farid Cajat, ¿qué podemos esperar de este conflicto? Tiene pues las alertas puestas en él, ya lo decía, hace muchos años, pero no por ello carente de razón Fidel Castro sobre las implicaciones de un ataque militar en contra de Irán y la respuesta de Irán a estos ataques. Podrían ser fatales. Me temo que esto va a seguir escalando al menos por días, tal vez semanas. Yo tiendo a creer que va a ser entre días y semanas, no va a ser un conflicto prolongado, pero sí va a ser intenso y regional, por eso es peligroso. Y Irán busca sobrevivir, el régimen iraní, y en el caso de Estados Unidos e Israel ya lo han dicho, quieren un cambio de régimen,
pero no están haciendo nada para prever el posible reemplazo del actual régimen. Básicamente están creando condiciones que podrían producir un vacío político cuando la guerra acabe, y básicamente se desmarcan de lo que ocurre en Irán tras el fin de la guerra. O sea, el régimen actual, lo que, digamos, perdure, no tienen problema aparentemente con las consecuencias. ¿Cuáles son las intenciones de Estados Unidos en Irán? ¿Por qué este embate? ¿Por qué esta sociedad con Israel, que ha funcionado muy bien, le ha funcionado a los Estados Unidos de portaaviones? Yo el que siempre se opuso, habría que recordarlo, al acuerdo nuclear con Irán, que se firmó en 2015, pero que Trump, digamos, retiró en 2019, quien siempre se opuso, incluso compareciendo ante el Congreso de Estados Unidos, cuando estaba a punto de firmarse, es Netanyahu, en representación de Israel. Él sí tiene una idea de lo que quiere, querría un régimen aliado, pero si no lo logra, no tiene problemas con un Irán desmembrado que para efectos prácticos desaparezca como Estado. Eso es un poco lo que parece estar buscando, por ejemplo, hoy en día en Siria. Yo no creo, sin embargo, que eso sea algo que le interese a Estados Unidos. Yo creo que Trump no ha hecho un preciso y con información fidedigna sobre qué buscar en Irán, y creo que eso se va a notar cada vez más con el paso de los días. Farid, hay información muy complicada desde las últimas 24 horas, contradictoria, es información en proceso, yo lo sé, y el manejo de la comunicación pues es una estrategia política de enorme poderío. Hay versiones que señalan que algunas agrupaciones musulmanas estarían, debido a su enemistad con el régimen en Irán, apoyando los embates israelíes en contra de esta nación. ¿A ti te suena que es algo que pudiese suceder? A ver, por ejemplo, Jordania ha interceptado misiles iraníes sobre su espacio aéreo, que iban dirigidos no a Jordania, sino a Israel. Y hay bases militares norteamericanas en la mayoría de monarquías árabes del Golfo Pérsico. Por eso es que ahora Irán está atacando esas bases en esos países. Así que sí, algunos estados de la región probablemente hubieran preferido que no hubiera una guerra, pero dado que la guerra tiene lugar, están del lado de Estados Unidos. Farid, ¿qué pasa al interior de Irán ahora con los liderazgos? ¿Se siguen reacomodando? Bueno, precisamente porque hay antecedentes de que Israel y en menor medida Estados Unidos han sido exitosos en descabezar liderazgos militares en el pasado, no políticos en Irán, hay una línea de sucesión que tiene hasta 4 o 5 personas para ocupar el cargo en cuestión y tienen la información necesaria para hacerlo a la brevedad posible. En ese sentido, sí creo que hay una línea de sucesión. El impacto de la muerte de Jamenei, digamos, no es fundamental en el plano político-militar porque él no daba mayores órdenes en el contexto de guerra. En la guerra de junio del año pasado estuvo escondido todo el tiempo, pero sí era un liderazgo simbólico para los sectores del régimen y de la población que lo apoyaban. En ese sentido puede tener un efecto sobre la moral de sus tropas, pero claro, el tema es que Estados Unidos no le dan ninguna opción a quienes combaten del lado del régimen. Claro. Trump ha dicho, depongan las armas o morirán. No hay, parece, término medio. Nos queda un minutito y medio antes del corte, Farid. ¿Quién es el gran beneficiado con este conflicto? ¿Es China? ¿Es Rusia? ¿Son los productores de petróleo? Se va a encarecer enormemente el energético. El mayor beneficiado es Israel, que siempre se opuso a cualquier acuerdo nuclear con Irán y que quería destruir el régimen iraní. En cuanto al petróleo, el efecto va a depender
digamos, cuánto tiempo dura el conflicto y sobre todo cuánto tiempo se interrumpa el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz. Si es un fenómeno pasajero, el impacto no va a ser significativo. Si demora, si persiste en el tiempo, probablemente el petróleo suba 100 o más dólares por barril, y si ese nivel de precios perdura, eso sí es un mal augurio para la economía mundial. Sin duda. Farid, ¿podríamos esperar ataques terroristas iraníes fuera de su territorio, en Europa, en Estados Unidos? Irán no lo ha hecho directamente en el pasado, lo han hecho cuando ha ocurrido grupos aliados, pero ha sido sobre todo en Oriente Medio. Ahora, podría haber lobos solitarios que decidan actuar contra potencias occidentales en respuesta a lo que ocurre en Irán, creo que sí. Gracias, Farid Kahat, profesor de la Universidad Católica del Perú, muy generoso con nosotros. De nada, hasta luego. Gracias, Farid, profesor. Nos vamos a una pausa.